Atención amigos, que apareció la mayor burrada en la historia de la televisión chilena, donde el señor Matías del Río dijo que la UEF no tiene nada que ver con la inflación. Todos sabemos que la UEF refleja la canasta básica y la canasta básica se refleja en el IPC. Y el IPC evidentemente tiene que ver con la inflación. ¿Pero qué dice este tipo? Vamos a ver lo que pasó. Cambiando el modo de medir esto en UEF la UEF para la no tiene construcción. nada que ver con la inflación, no, solo la refleja. No es un remedial. Exactamente. Entonces, ¿cómo atacamos el problema de fondo? Primero, la inflación y segundo, los contratos abusivos que finalmente se terminan en contratos de adhesión. Yo creo que esos son los dos elementos que no necesariamente con el cambio del instrumento se van a acabar. De hecho, van a seguir, pero de otras maneras. Okay, para entender su concepto... el diputado Romero. No, a ver, yo creo que francamente... Qué bueno que el tipo sea periodista, porque ojalá no sea economista. O sea, dedícase a lo que es mejor, porque esa burrada que acaba de decir es increíble. Este es un proyecto, además de populista, irresponsable, ¿ya? Porque efectivamente aquí se trata de engañar a la gente y hacerle creer que eliminando el UEF los contratos como que no se van a reajustar nunca más. Y eso es falso. Como bien dice Matías, la UEF refleja la inflación y por lo tanto lo que ha significado hoy día la UEF como unidad de medida es poder despejar la variable reajuste versus la variable precio del dinero, que es el interés. Y eso permite tener contratos a largo plazo. La diputada Plasencia tiene un punto. Cuando se cobran los colegios en UEF y los sueldos no crecen en UEF, produce un descontento y eso es entendible. Pero cuando tú vas a tener que reflejar eso en algún momento, lo que haces es aplazar ese aumento y vas a tener dos formas de hacerlo. O lo haces con una unidad que refleje el reajuste o lo vas a tener que hacer con una unidad que vas a tener que estimar. Si nosotros pensamos que la inflación de Chile va a llegar a un 3-4%, yo perfectamente como proveedor podría decir, ¿sabes qué? Para asegurarme, la fijo en un 5 y reajusto en un 5. Eso va a significar inevitablemente el aumento de los precios en algunos servicios. Hoy día nosotros tenemos sumamente claro que al tener despejada esa variable del reajuste, podemos enfocarnos, insisto, en el precio del dinero y eso mantiene de una u otra manera la realidad. Ahora, tenemos que revisar un solo punto que me parece que es injusto, que se cobren algunos contratos reajuste más UEF. Ahí yo creo que ese tema hay que tocarlo y efectivamente ahí hay que revisar ese tipo de contratos. Pero yo creo que de verdad, como dice muy bien Matías, destruir el termómetro no va a hacer que te baje la fiebre. O sea, bajo salario, encarecimiento ¿Qué de la economía vida? del mundo no tiene problema de la inflación? No, bueno, claro, por eso. Pero lo que está diciendo Alejandra, yo lo entiendo en el sentido que es como la posición política de este problema que se supone que hay que solucionar. Lo que la gente tiene que entender que a veces es mucho peor lo que se está haciendo en base a ello, porque en el fondo la inflación siempre se ve reflejada en cualquier servicio que tú des. Entonces, tener esta esperanza de que, mira, ¿sabes qué? Si la pago una vez al año, tal vez no sea tanto, yo creo que es engañar también a la gente. Yo entiendo que efectivamente hay muchas personas que están angustiadas. Yo personalmente ayudo a una persona a pagar un crédito hipotecario y es impresionante cómo ha subido en el último tiempo. Realmente, No ha subido el crédito hipotecario, ha subido la inflación. La inflación, por la inflación y la inflación afecta, ya, la UEF porque está todo pactado. El crédito hipotecario sigue siendo pactado en la misma tasa, la misma tasa, precio. exacto, pero en el fondo la inflación es la que está afectando. Entonces, yo creo que bien, sensibilizar con el problema de las personas está bien, pero la solución no Hay otras características de la tasa también que influyen, no solo la inflación. Veo que usted es irresponsable. Hay otras cosas como el riesgo país, la tasa libre de retorno. Usted dedíquese a ser periodista mejor. Esta, porque todos sabemos que no es la solución y ya la hemos vivido mucho tiempo y este es un instrumento que refleja, ¿no es cierto? El tema de la inflación lo va reflejando, pero tú no puedes, efectivamente, este ejemplo se ha dado en todos lados, el tema del termómetro, o sea, en el fondo es lo quiebra, no es porque no voy a tener más fiebre. Yo tenía un hijo mío que cuando perdía el Colo-Colo me metía el diario en el excusado, o sea, porque no quería que nadie más se enterara. No, había perdido el Colo-Colo en ese caso, ayer ganó por si acaso. Oye, pero una cosa. Pero en el fondo es eso, no podemos sensibilizar a las personas. Yo entiendo tu problema, te voy a tratar de eliminar esto, pero la gente tiene que saber que al final la solución que le estamos dando es mucho peor de lo que está viviendo hoy día. Ahora, hay un recuerdo... Sí, es que yo quería hacer una pregunta. De repente, yo no sé si los diputados mocionantes de esto, primero, tienen asesores que le hayan explicado cuáles son las consecuencias de este tipo de medidas. ¿Son los miembros de la Comisión de Economía? No, los que hicieron la moción. No, los que lo votaron. Los que hicieron la moción. Lo segundo, modelaron este tema. Estos tipos periodistas no dejan hablar, se interrumpen a cada rato. Invitaron a las empresas, invitaron a los colegios, les hicieron una simulación de cuánto les costaría con UEF o sin UEF un servicio, porque el tema es que
hoy día, si nosotros tenemos un contrato en UF, la gente ya más o menos sabe con todas las injusticias que tienen cuánto te puede aumentar. El problema que hay es cuánto le va a aumentar a una persona cuando le aplicáis, por así decirlo en bien buen chileno, el guaracazo una vez al año. Tal vez van a quedar fuera de algunos servicios. Y tal vez esa familia que dice, chuta, el próximo año al colegio no me va a costar 100, me va a costar 104 o más. No tengo idea y no voy a poder pagarlo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se está proponiendo. Y aquí yo creo que hago un llamado también a nuestros colegas que se asesoren bien. Porque estas medidas yo pensé que lo había visto todo, estimados, pero yo con los retiros pensé que lo había visto todo. Pero esta medida, de verdad, yo no encuentro descabellado. Ahora, diputado Ibáñez, quiero preguntarle, porque la moción, esta es una moción de diputados del Partido Socialista, ¿ya? O sea, del oficialismo. O sea, no tienen nada que ver aquí los colegas. La moción, pero finalmente uno le recuerda lo que pasó con los retiros y cómo se desoye en su momento, por ejemplo, en este caso, al ministro Marcel. Sí. Que era presidente del Banco Central. Claro, yo creo que fue, y Marcel en el Banco Central. Se desoye a los técnicos al final. Claro. Este gobierno partió con una inflación del 14%. Hoy día tenemos una inflación del 4% y se ha subido el sueldo mínimo, lo que no se había subido en 25 años. Ahora, el poder adquisitivo aumentó solo un poquito, porque con la inflación finalmente terminó emparejando de una u otra forma el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero el ministro Mario Marcel, para combatir el tema de la inflación, ha inyectado miles de millones de dólares a subsidiar el precio de los combustibles, a propósito de la guerra que ha impactado justamente en todo el mundo con el alto costo de la energía. Los sueldos, el aumento del sueldo mínimo, se hizo con... Así combatió la inflación, extremadamente grave. Subsidiando, así se combate la inflación. No dejar de imprimir dinero. Subsidio a la empresa. De hecho, sobre todo para la pequeña empresa. Hoy día estamos tramitando el subsidio único al empleo para crear puestos de empleo, porque tenemos una informalidad del 25%, con subsidio a la pequeña empresa de hasta 185.000 pesos. Un trabajador y una empresa van a obtener ese beneficio para crear puestos de trabajo. Y lo otro, el problema de fondo también tiene que ver con lo que dice la diputada Plasencia, que hay una también desigualdad en la capacidad que tiene la persona, en este caso el consumidor, el trabajador, de poner también los términos de un contrato sobre la mesa. Y eso yo creo que también está a la base del problema de fondo, que cuando te cobran... ¿Arregla eso, diputado? Fortaleciendo lo que está haciendo hoy día el CERNAC, de fortalecer los instrumentos de fiscalización, es clave. A propósito de la renuncia del director del Servicio de Impuesto Interno, él está haciendo hoy un trabajo de fiscalización en terreno por parte del Servicio de Impuesto Interno, que ha derivado en muchas denuncias a empresas, por ejemplo, inmobiliarias, donde el servicio de postventa te venden una vivienda en tanta UF, la vivienda no contiene, digamos, el compromiso de la inmobiliaria, se te moja, tú llamas a postventa y no te responde. No te responde nunca, no te responde nunca. ¿Pero qué tiene que ver eso con el... No, pero estoy hablando de la desigualdad. ¿Qué tiene que ver eso con la inflación? Buena pregunta. Dije de la unidad de fomento, inflación, y ahora estoy hablando de la desigualdad, porque tiende a combatir dos elementos, el abuso y la inflación. Entonces, respecto del abuso, hay que fortalecer el poder del consumidor mediante normativas mucho más estrictas. Y eso creo que también es parte de este proyecto. De hecho, tú lees el proyecto y está dentro de la idea matriz del proyecto. Pero yo le planteé si esto no era... ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué los diputados, en este caso del oficialismo, no escuchan a los técnicos y concretamente a su ministro de Hacienda? No sé, eso tendrá que preguntarle al parlamentario que presentó este proyecto. Nosotros tratamos, estoy diciendo que tratamos de... que el diputado Winter está en la comisión y lo votó a favor. Sí, votó a favor. Yo creo que este proyecto, así como está, comparto la opinión del ministro Marcel. Creo que con todos los datos que he analizado de cómo se combate la inflación, él ha hecho un buen trabajo. Pasar del 14 al 4 es un buen trabajo. Ahora, habría que ver el zoom, porque yo estoy de acuerdo que algunos contratos no los cobren en UF. Pero, insisto, el problema de fondo va a subsistir. Y esta es como se combate la inflación. Una cosita. Si usted no le cobran en UF, ¿cómo cree usted que ese servicio puede restituir el valor de lo que está del valor del servicio que está prestando, dada la inflación que él tiene para sus propios insumos? ¿Cómo puede reajustar? Ok, vamos a conseguir abuso. UF mensual, abuso. Listo. ¿Cómo? ¿Cómo puede una clínica, cómo puede un colegio actualizar los costos que tiene en insumos? En comprar cosas para hacer los aseos, para pagar la luz. ¿Cómo lo hace? Diga usted. No es por UF, no es mensual. ¿Cómo lo hace? No, pero es que lo que... Porque hay que empatizar también. Es que... Lo que no sabe qué decir. Bueno, dejémoslo hasta ahí.
se quedó pegado a la imagen, da lo mismo, pero impresentable. Impresentable tanto la ignorancia del periodista que decía que la UEF no tiene nada que ver con la inflación, y segundo, impresentable ese diputado, no sé si era del Frente Amplio Socialista, quiere eliminar la UEF como si así no existiera la inflación. Extremadamente ridículo, no tiene sentido alguno. Pero hay que dar la batalla cultural, porque estos tipos realmente quieren destruir Chile, esa es la verdad. Si los seguimos así, si seguimos no dando la batalla cultural, la gente va a seguir votando por esta gente que son extremadamente ignorantes, que dicen que la UEF no tiene nada que ver con la inflación. Una barbaridad. Y evidentemente una buena pregunta que le hizo al final el señor Matías del Río. ¿Qué pasa si es que se eliminan la UEF? ¿Cómo se van a ajustar los precios de cualquier contrato que se haga en UEF? ¿Cómo se va a ajustar? ¿Van a ajustar a cada mes? No tiene sentido. Para eso existe la UEF, para que se ajuste en cuanto a la inflación. Pero bueno, un derroche de ignorancia increíble en esto es lo que hemos visto en estas imágenes. Pero bueno, así son los diputados socialistas. Los tipos juran, y la comunista, ¿para qué decir? No puse a la comunista, pero ella quería que se iba a abstener en este proyecto, porque en el fondo la UEF lo único que hace, según ellos, es que aumenten los precios y los salarios se quedan estáticos, ¿cierto? Pero bueno, estos tipos lo que sueñan es que el salario mínimo sea muy grande. Y así supuestamente vamos a estar todos bien, pero así no funciona la cosa. El anterior video que hice acerca de Kaiser hablando de eso, el hecho de que suban los sueldos mínimos no va a hacer que todos estemos mejor, para nada. Lo que hace que estemos mejor es que haya mayor productividad, es que haya mayor inversión, mayor ahorro y todo eso. Todo eso va a hacer que finalmente el poder adquisitivo suba, no que el sueldo mínimo, decir de la noche para la mañana que el sueldo mínimo va a aumentar, entonces por eso vamos a estar mejor. Es una ridiculez. El sueldo vital y todo, de que el sueldo mínimo tiene que ser lo mismo que, por lo menos, lo que se gasta, digamos, una familia en general. Claro, pero ¿quién lo paga? Es ridículo. Así que, amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para hacer unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este vídeo.